Este vídeo efectivamente va a ir sobre la dichosa inteligencia artificial. Y como me siento apesadumbrado por no saber en qué estoy contribuyendo con cada petición a la IA, pues me ha asomado una charla en donde nos han estado contando auténticos horrores, bastantes más de los que podía imaginar, sobre todos estos macrocentros de datos. Centros de datos son las infraestructuras físicas donde se almacenan y procesa la información. Macrogranjas de datos lo llamamos porque es como que impactan también de algún modo similar en el territorio. También se habló sobre cuánto ocupan físicamente estas moles. La nube es profundamente física, es gigantesca, es enorme. El centro de datos de Meta en Hyperion es tan grande como toda la isla de Manhattan. Su consumo. El consumo de energía es tan brutal que desbanca todos los objetivos climáticos hasta el punto de que todas estas empresas ya han dicho que desechan sus objetivos climáticos porque con los centros de datos y la inteligencia artificial ya no van a llegar. También todo el tema de que si se pueden refrigerar por aire o por agua, que ya sí va a darnos supuestamente ese plus para acabar de cargarnos del todo el planeta. O sea, es más barato refrigerar con agua que con aires acondicionados que gastan un montón de energía, etc. Yo creo que al capitalismo a lo largo de la historia le ha dado igual el planeta. Y por supuesto no podía quedar solo en esto la cosa. La gente que vive en comunidades cercanas a un centro de datos sufre graves problemas de salud, de contaminación del aire y del agua. Los vaivenes que mete eso a la red son tan gigantescos que empiezan a sufrir los electrodomésticos. En la parte esta de la opacidad es en la parte como el eje más central de todo el consumo de los centros de datos, ¿no? Y después de todo este panorama, pues he salido de la charla aún con más dudas de las que entraba, y precisamente por eso he querido entrevistar a Aurora Gómez, una de las responsables de este grupo activista llamado Tu nube seca mi río, para tratar de contrastar toda esta hecatombe que al parecer nos está trayendo la IA. También he contactado con varios ingenieros expertos en IA, más en concreto con dos, para así tener una segunda o incluso tercera opinión de todos los conflictos que vayan surgiendo. Eso sí, han decidido permanecer en el absoluto anonimato, así que seré yo quien os narre sus opiniones. Pero bueno, lo primero de todo sería tratar de entender un poco qué demonios son esos llamados centros de datos de hiperescala. Pues según me comentaron, son ni más ni menos que colosales instalaciones para ofrecer capacidad masiva de cómputo, almacenamiento y red, ya sea para servicios en la nube o sistemas de inteligencia artificial. Y están operadas por las grandes tecnológicas, ya conocidas por todos, y se caracterizan principalmente por su alta automatización y escalabilidad. Por supuesto, a mayor demanda de cómputo, más se recalienta la cosa y por eso requieren de una refrigeración, ya sea con aire, con pasillos fríos y calientes cuando la cosa aún no se ha ido demasiado de madre, o ya con refrigeración líquida cuando las cargas son intensivas, como lo suele ser con la inteligencia artificial. Pero bueno, para ir ya realmente entrando en materia, he querido preguntarle a Aurora dónde se encuentran exactamente todos estos centros y cuántos existen en el mundo. Pues como pasa con todo el tema de los centros de datos, hay una opacidad increíble para saber siquiera dónde están. Es decir, que se están tratando casi como si fueran instalaciones militares. Entonces, la mayoría de los centros de datos más antiguos se localizaban en Estados Unidos y en concreto en la región de Virginia. Luego ya se fueron ampliando y bueno, tenemos centros de datos en todo el mundo porque básicamente hasta hace nada eran pequeños servers o habitaciones en alguna parte de la propia empresa. Luego empezaron a haber centros de datos pues más grandes, depende, por ejemplo, en Madrid están los de Julián Camarillo, de Telefónica, pero estos otros de hiperescala es otra categoría y los de colocación son otra categoría. Son absolutamente gigantescos y están pensados para una gran computación. Entonces esto implica que van a necesitar mucho más energía, mucho más agua y muchísimo más terreno. Entonces están situando en zonas rurales, habitualmente zonas muy pobres, y les da igual que tengan agua o no. Por eso el 70% de los nuevos centros de datos que se están colocando en todo el mundo se están colocando en zonas con gran estrés hídrico, es decir, zonas de sequía. Y es que en este mapa ya se pueden ver todas las zonas de estrés hídrico que existen en el planeta y la cantidad de centros de datos que hay en activo o en desarrollo en muchas de ellas. Y es que no hay más que entrar en Data Center Map para darse cuenta de la cantidad abrumadora de centros de datos que existen en el mundo, sobre todo pues en Estados Unidos y Europa, y cómo Asia, sobre todo por supuesto China, no se anda quedando atrás en la cantidad de puntitos que se pueden ver aquí reflejados.
Y en España, pues como ya se ha comentado, las zonas más infectadas por los centros de datos pues son Madrid, Cataluña, Extremadura, por supuesto ahora Aragón y Castilla-La Mancha. Una de las regiones donde más ha entrado con fuerza en todo el territorio español está siendo Aragón, que no es que tengan más centros de datos, que ahí podrían ser quizá Madrid o Barcelona, pero sí han entrado más de golpe y en menos tiempo. Entonces tenemos como 34 centros de datos en menos de 2 años aprobados de hiperescala, todos con la misma ley, que es la ley del PIGA. Entonces estamos haciendo un litigio estratégico, un montón de asociaciones, ¿no?, bajo el paraguas de Ecologistas en Acción, que es Ecologistas en Acción Aragón, que es quien está llevando a cabo esta acción. Y entonces hemos lanzado este litigio estratégico y estamos pidiendo un crowdfunding, que la primera parte la cumplimos en 7 días, pero todavía está abierta en Mi Grano de Arena. Entonces, si queréis entrar en Tu Nube Seca Mi Río, ahí podéis encontrar toda la información sobre el litigio estratégico, o en Mi Grano de Arena podéis encontrar el litigio, cómo apoyarnos económicamente. Y después de conocer cuánto espacio ocupan, pues lo suyo sería saber qué cantidad de consumo eléctrico e hídrico realizan. Pues haciendo así una investigación a bola pluma, se puede comprobar que los nuevos centros de datos de Elon Musk consumen tranquilamente 1 gigavatio de electricidad, lo que al parecer equivale aproximadamente a todo el consumo constante de toda la ciudad de San Francisco. O sea, que si multiplicamos el más de 500.000 de GPUs que allí se encuentran por un redondeado 2 kilovatios de potencia de cada una de ellas, pues sí podemos llegar con bastante precisión a esa cifra de 1 gigavatio de consumo eléctrico. Y lo que pretendo demostrar con esto es que los consumos eléctricos de estos centros de hiperescala se pueden más o menos contrastar con datos técnicos verificables, pero en lo que ya viene siendo el consumo hídrico es un mundo totalmente aparte, en donde solo podemos fiarnos ya de las cifras oficiales que aporta la propia industria. Eléctricamente un poco sí, pero la gente que inicialmente hizo las estimaciones de tema eléctrico y se pasaron a intentar estimar el consumo de agua se dieron cuenta que la opacidad era terrible. Los activistas, una cosa que hemos notado fuertemente en todo el mundo, ha habido activistas que han tenido que llevarles hasta el equivalente al Tribunal Constitucional para saber el consumo hídrico, como es en el caso de Uruguay, pero es algo que también van encontrando los periodistas, es algo que también encuentran otras instituciones y es algo que también encuentran los académicos. Entonces la opacidad es el elemento central de todo el tema de los centros de datos y se ha demostrado que es una estrategia deliberada. Por ejemplo, en los artículos que han sacado en The Guardian, Isabel O'Brien se ve como, están mintiendo con sus cifras, la ofuscación es constante hasta el punto que gastan 662 veces más de lo que dicen gastar. Y en el artículo reciente de Barra et al. Se descubrió que había unos documentos internos de Amazon que decían que no querían que se supieran los consumos que estaban teniendo. Asimismo, hay un artículo de Paul Mozur para el New York Times, también muy reciente, que encuentra que Microsoft está utilizando la falta de transparencia de manera constante en todas y cada una de sus promociones. Con lo cual podemos decir que la falta de transparencia de las Big Techs dueñas de los centros de datos de hiperescala es una constante y es una estrategia deliberada. Con lo cual, toda aquella gente que te empieza a decir con su... es que hay gente que te dice en medio de una charla, no, es que me he cogido una servilleta y he hecho unos cálculos y en realidad no es tanto. Qué exagerados sois cuando decís y dices, es que no somos exagerados, solamente sabemos que la gente que ya tiene centro de datos en su territorio se queda sin agua de beber o las industrias no pueden funcionar. Entonces no sé qué datos necesitas más allá de esa evidencia tan clara. Al final, entre todo este mare magnum de titulares y cifras, lo que uno encuentra clarísimamente es el poder validar su sesgo de confirmación. Y lo único que he podido comprobar de primera mano ha sido instalando un modelo de generación de imagen en local, o sea, en mi propio ordenador, como el ZIMAX Turbo, y con el consumo total de mi equipo, pues en 1 hora puedo lograr hacer unas 900 imágenes. O sea, que generar casi 1000 imágenes con IA equivaldría aproximadamente a, por ejemplo, tener 3 días una bombilla LED encendida de unos 8 vatios, a también aproximadamente 18 horas de una televisión de 32 pulgadas, y a algo menos de media hora de uso de un secador de pelo, un microondas, un air fryer o incluso un aire acondicionado. También creo que es interesante indicar que estos dos gráficos han sido realizados en menos de 1 minuto y a la primera con la dichosa IA.
Algo que si hubiese realizado la vieja usanza como diseñador gráfico me hubiese tirado perfectamente media tarde y elevando además el consumo eléctrico a 100 veces más a nada que hubiese echado unas 3 horas de trabajo. El problema es que ninguna de estas industrias actúa de manera separada. Entonces, cuando a la gente le das un argumento que le dices, bueno, vamos a ponerlo en contexto con otra comparación, entonces lo que le sirve es como decir, bueno, ya hay otros que contaminan más, ¿no? O sea, entonces yo me quedo tranquilo de que lo mío no contamina tanto en comparación, pero el cambio climático no sabe de quién está contaminando qué, solamente sabe que al final su CO2 ha subido o X ecosistemas han desaparecido. Entonces, no puede servir como argumento porque, por ejemplo, hay una cantidad ahora mismo de trolls pagados por toda esta gente creando fake news, intentando compararlo con la industria agroalimentaria, ¿no? Y dices, no me compares con la industria agroalimentaria que nos da de comer frente a una necesidad que no es básica. Entonces, estas comparaciones de vamos a compararlos con otras industrias, pues no son adecuadas. O sea, desde mi punto de vista no son adecuadas, sino saber que todas van sumando. ¿Y podemos saber al menos a qué sectores se está yendo la mayor parte del consumo de la inteligencia artificial? Un centro de datos es una caja negra, ni siquiera la gente que trabaja dentro sabe y los servidores a qué se está dedicando cada función, ¿no? O sea, lo que sí sabemos es que hasta hace nada teníamos centros de datos normales. En el momento que aparece la IA, que no es solamente una tecnología, es un sistema sociotécnico que tiene un hype especulativo detrás brutal. En el momento que aparece la IA, aparecen los de hiperescala, que tienen un tamaño gigantesco, gastan más agua, más energía y están en muy pocas manos. Es decir, que van siempre unidos a estos procesos especulativos, ¿no? Entonces, por eso sabemos que todos estos procesos de hiperescala están de temas de mayor computación. Si utilizáramos una computación más decrecentista, no necesitaríamos de hiperescala con esta arquitectura tan distinta. Entonces, podemos estar pensando que son para procesos de mayor computación, la IA, el streaming y los juegos online. Y dentro de la IA, lo que pasa es que de nuevo hay muchísima argumentación por parte de todos estos big tech diciendo que la mayoría de los usos son científicos, son para salvar el cáncer y incluso, para el cambio climático, pero sabemos que son narrativas falsas que intentan imponer cuando en nuestro día a día sabemos que la mayoría de la gente la está utilizando como IA generativa para generar imágenes de mierda que no sirven de nada y que, aportan muy poco a nivel artístico, ¿no? Pues es que a lo mejor lo que tenemos es que dejar un par de centros de datos de hiperescala para ese 1,00% de investigación y todo el resto no usarlo. Es decir, que evidentemente sí habría que limitar y regular la IA para que ningún usuario medio pudiera utilizarlo a menos que fuera algo ultra necesario. Es decir, ¿la IA para los ciegos que no pueden ver? Claro, evidentemente que sí, pero también regulémoslos de qué manera no afecte la privacidad de los demás, ¿no? Entonces, ¿para usos muy necesarios? Sí, pero para todo lo demás que se está utilizando, no. Solamente que estas empresas están queriendo que lo usemos en todos para hacernos dependientes y tengamos que pagar sus suscripciones de todo. Y viendo cómo toda esta tecnología avanza a pasos agigantados, es de suponer que a día de hoy existan sistemas de refrigeración y cómputo mucho más eficientes y respetuosos. Otra cosa es ya que, claro, salga a cuenta implementarlos. Al parecer, los que destacan son los sistemas de refrigeración líquida directa, los sistemas de circuito cerrado por agua o aceite dieléctrico e incluso los de inmersión líquida. Nosotros la realidad que sabemos es, esos sistemas más eficientes no sabemos si lo son porque no estáis queriendo dar información pública para que comprobemos si son eficientes o no. Cuando estáis diciendo, hacemos un proyecto de tal tipo, no dicen siquiera qué sistemas van a utilizar, con lo cual no sabemos si es verdad o no que estéis utilizando un sistema más eficiente. Además, hay veces que nos han prometido a las comunidades sistemas más eficientes y cuando luego se ha construido el centro de datos no lo eran, y que en aquellos sitios que son más ricos les ponen sistemas más eficientes, como en el caso de Noruega, y luego en aquellos sitios de repente más pobres, como puede ser el sudeste asiático, les ponen sistemas menos eficientes. Cae muy bien en ese pensamiento que tenemos todos de tipo tecnosolucionista, ¿no? De podremos arreglar con tecnología un problema que tiene que ver con la tecnología. Entonces están teniendo cosas muy descabelladas como que, pondremos alrededor del Sol un montón de centros de datos en el espacio, cosas así, y en realidad lo que quieres es desviar la atención de lo que está pasando aquí, ¿no? Es imposible cumplir los objetivos climáticos sin la de tener la IA, es absolutamente claro. Simplemente el consumo energético que está teniendo los centros de datos es tan descabellado que tú no puedes tener en el mismo territorio centros de datos y coches eléctricos.
Entonces, si una de las grandes apuestas del capitalismo verde era utilizar la electrificación, porque es verdad que consume menos en cuanto a términos de CO2, eso no se puede hacer a la vez con centro de datos. Y la cantidad de energías renovables que, por ejemplo, se están metiendo en Aragón va a ir completamente para los centros de datos. Entonces no va a ir para la ciudadanía ni el otro tipo de industrias. Así que no es que quitar solo la IA permita cumplir los objetivos climáticos, pero tener la IA imposibilita completamente cumplir los objetivos climáticos. Y para que nos demos cuenta de la envergadura de estas megaconstrucciones de centros de hiperescala, pues vamos a ponerlo en contexto con algo tan típico español como un pueblito de no más de 3.000 habitantes de Zaragoza, Cala Torao, que es precisamente una zona de Aragón donde se pretende construir una de estas masivas moles. Si lo vemos desde Google Maps, todo esto es el espacio que pretende ocupar este centro de datos y que si lo comparamos con el pueblo más cercano, que es Cala Torao, pues claramente abarca e incluso excede a este municipio de 48 kilómetros cuadrados. Y esta es otra cosa que al parecer les está pasando a muchas familias norteamericanas que han tenido esa suerte de haberles construido en su región un masivo centro de datos. This is our cold water pressure in the kitchen. This is where I fill up water for storage. Those are the things we have to fill up to flush the toilets. So you can see the sediment from the data center. Wow, and that's just from the water coming out of your faucet. Yeah. And this is what's in all the pipes. Just the well itself is probably 20,000, and that's not counting any of the All the faucets. replacement Yeah. of the fixtures and That's faucets just and the way. toilets and the lines that come underneath the house. It's overwhelming because you really feel like you are up against this huge wall that you can't penetrate. There's nothing that you can do, and they don't care. Pero bueno, al menos sí que ofrecerán a la región gran prosperidad y puestos de trabajo. Como los centros de datos, la gran promesa es la creación de puestos laborales y por eso permiten leyes como el PIGA en Aragón o el PSI en Castilla-La Mancha. Ellos dicen, vamos a una zona despoblada, vamos a crear una fábrica y vamos a dar muchos puestos de trabajo. Bueno, pues una promesa falsa que nuestro informe que acabamos de sacar sobre los centros de datos de Aragón, que podéis consultar en nuestra web, desmonta completamente, pero que a la vez el informe paralelo que se ha hecho en Querétaro, en México, lo desmonta completamente y toda la evidencia que ha habido hasta la fecha de sitios donde ha habido centros de datos de hiperescala desmonta que en el territorio no se dan puestos de trabajo. Destrozan el medio ambiente, destrozan el agua y además tienen que esa gente pagar las infraestructuras y comerse que estas empresas no pagan impuestos. Entonces, la destrucción laboral es tan bestial no solamente porque no crean puestos de trabajo, sino porque empobrecen a la zona y además los agricultores ya no tienen terreno para labrar, las industrias de la zona no tienen energía para funcionar, ni agua para funcionar. Acabamos teniendo que es toda una gran mentira. Y un ejemplo de ello es que si tú piensas en el sector laboral que podrían tener más empleo dentro de los centros de datos, podrían ser los electricistas, ¿no? Que es una categoría muy especializada con alta formación y que deberían ser los que más trabajo tienen. Bueno, pues resulta que según un artículo de Washington Post de hace como un año así, resulta que los electricistas de los centros de datos ni siquiera trabajan de manera fija en el territorio, sino que se mueven en caravanas, como los temporeros de la fruta, que, bueno, recojo esta fruta aquí y en 6 meses recojo otra porque es la cosecha. Sino que además y luego el empleo que se crea, el poquito empleo que se crea en el territorio, es un empleo de muy baja calidad, es decir, que a lo mejor son unos poquitos puestos técnicos muy estresados porque es un trabajo donde están todo el tiempo pendientes de que pueda saltar una máquina, estropearse y demás. Además, cada 2 años les despiden, no trabajan nunca para la propia compañía, sino para compañías intermedias. Entonces, toda la investigación que hay al respecto, por ejemplo, recomiendo mucho la investigación de Monserrate en Estados Unidos o Mayer y Belkova en el norte de Europa, demuestra que es un tipo de trabajo muy estresante y que no es muy recomendable en cuanto a salud mental. Y llegados a este punto, ¿qué pasa con la burbuja de la IA? ¿Están otros países haciéndolo mejor como el supuesto milagro tecnológico chino? Estamos hablando de que ahora mismo hay una burbuja brutal que va a explotar porque es un movimiento tan especulativo que se les ha ido de manos, donde hay una gente que te quiere vender la IA no por una cuestión de venderte una tecnología, sino por una cuestión de dominación de la cantidad de cosas por la que vas a depender de la IA. Esto tiene una infraestructura detrás. No, como hay una infraestructura, voy a vender la IA y entonces empiezan a hacer como un círculo sin sentido de especulativo
que va a explotar. Para empezar, porque una cosa que no decimos es que los materiales que hay dentro de un centro de datos de hiperescala se consumen a una velocidad muchísimo mayor que los materiales que hay en un centro de datos normal, que se intenta como estirar un poquito su ciclo de vida útil. Aquí va mucho más rápido, con lo cual ni siquiera se habrá amortizado la inversión cuando el ciclo de la vida útil de todos los materiales llegue a su fin. Es muy probable que veamos una retirada brutal y salvaje de toda la especulación relacionada con la IA. Si esto pasa, va a ser una crisis mucho peor que la de 2008, porque la de 2008 sí que había muchos sectores implicados, pero es que ahora mismo todos los bancos y todos los sectores económicos han invertido en la IA sin sentido, ¿no? Entonces no solamente es que quiebren las 3 o 4 compañías o que quede una, como dicen ellos, no, es que siempre hubo burbuja, pero entonces se quedan las empresas que tienen mayor valor o tal. No. Es que ha habido una especulación en todos los niveles, incluidos gobiernos, que nos va a llevar a todos por delante. Para los estados y, por ejemplo, la Unión Europea, la soberanía se está entendiendo, como tú has dicho, en términos de guerra fría, geopolítica o qué imperio va a ganar. En el término que utilizamos los activistas, entendíamos la soberanía como la soberanía alimentaria, es decir, cómo cubro mis propias necesidades alimentarias sin necesidad de destrozar ni quitarle nada de justicia global y climática a los demás, ¿no? En Europa se ha entendido la soberanía mal y se está diciendo, no, bueno, que tener centros de datos en nuestro territorio ya sería soberanía. Y dices, no, porque cuando hablamos de tecnología estamos hablando de muchas capas, los centros de datos son solamente una, pero tenemos que saber dónde están los materiales. Por ejemplo, las tierras raras no están en todo el globo distribuido de manera igual. Entonces, ¿cómo tenemos la mayor soberanía e independencia posible que nos permita una resiliencia? Y quizá el término Estado puede servir en algunas capas, pero en otras capas va a tener que servir el término continente o alianzas estratégicas entre los estados que sean democráticos, ¿no? Como planteó hace poquito Canadá, ¿no? Es decir, vamos a hacer una alianza sin Estados Unidos. Pero evidentemente lo que tenemos que evitar en todo momento es la centralización del poder. Y a día de hoy, estar apostando por Big Tech, ya sea en tu software, en tu hardware o demás, es siempre una centralizar bien para ahora mismo en los dos ejes que hay, que es el eje chino o el eje estadounidense. Es decir, no podemos olvidar que China es un estado que no es democrático y que tiene un control y una falta de privacidad sobre la ciudadanía terrorífico. Entonces, ahí yo recomiendo que escuchéis en Post-Apocalypse Now Álvaro Lorite cuando salió DeepSeek y explicó un poco cómo es es que no me acuerdo cómo se llama el concepto, pero la gente que ha desarrollado DeepSeek, que es el equivalente a los de Silicon Valley de allí, tampoco son precisamente trigo limpio, ¿no? Y no sé por qué esta información no sale tanto en Occidente, ¿no? O sea, que cuando queremos demonizar a China lo hacemos por muchas cosas, pero se nos olvida que hay cosas en las que se parecen demasiado precisamente a Estados Unidos y esta es una de ellas. Aquí, bajo mi opinión y la de otros expertos consultados, esta no está siendo una pura burbuja financiera como fue la de las .com o los NFTs. En esta ocasión la IA sí está generando un valor real en muchos sectores. Eso sí, por mucho que se optimicen los nuevos modelos, aquí entramos en la paradoja de Jevons, en donde cada mejora en eficiencia energética y costes por operación hace que usar la IA sea más barato, accesible y atractivo para más aplicaciones. Y en consecuencia el consumo total de energía y recursos no solo no disminuye, sino que aumenta. Aparte de todo esto, me planteo si la ejecución de los diferentes modelos en local, y mayormente en la actualidad chinos, en local significa en tu propio ordenador o móvil, o sea, sin la necesidad de enviar datos sensibles a servidores externos con la absoluta mejora que eso implica en privacidad y también con un control total en referencia al consumo. Pues si todo esto sería el futuro más deseable para la inteligencia artificial. Entonces, cuando nosotros lo estamos haciendo en local, estamos teniendo la sensación de que tenemos más control sobre la IA, pero no tenemos control, por ejemplo, sobre cómo ha sido entrenada. Entonces, bueno, vale, vamos a quitar un poquito de consumo energético, porque al igual que cuando utilizamos otro tipo de software en local, somos más conscientes y la utilizamos menos, podría ser ese el argumento. Pero bueno, ¿cómo ha sido entrenado? Básicamente, a día de hoy, todos los datos que necesitas para crear una IA generativa son tan ingentes que solamente han podido ser creados con la impunidad que te da ser una Big Tech, ¿no? Entonces solamente tenemos que irnos, aquellos que somos defensores del software libre, a recordar lo que pasó con Aaron Swartz, que por robar, entre comillas, según
las narrativas de aquel momento, unos cuantos datos que eran investigaciones científicas a una universidad para liberarlos de manera abierta, a él se le produjo un acoso que acabó pues, en su suicidio. Y por el contrario, esta gente está robándole a toda la humanidad todos sus derechos de autoría para luego quitarle su puesto de trabajo, y eso se puede hacer solamente con ese tipo de impunidad que tienen ellos, ¿no? Entonces, cuando nosotros queremos correr una IA en local, pues podemos quitar algunos elementos de malestar, ¿no? Nuestro, pero al fin y al cabo seguimos quitando obviando toda la parte de derechos laborales y autoría. Entonces, ¿cuáles son los usos aceptables de la inteligencia artificial? ¿Es posible incluso una IA ética? O sea, cuando a mí me hablas de IA ética, yo te diría no. O sea, tenemos que tener la ética a la hora de mirar la IA, igual que tenemos la ética a la hora de mirar la medicina. Es decir, nosotros sabemos que tiene una cantidad de posibles impactos negativos cuando hacemos un experimento científico, es decir, desde usar animales para experimentar medicamentos, ¿no? Eso tiene una cantidad de estándares éticos que pasa terrorífico. Y precisamente con la IA se están poniendo cosas en medicina diciendo, es la IA, es el hype. Y tú dices, pero Dios, pero si un medicamento que se anuncia ahora porque se ha conseguido en ratones tarda 20 años por todos los elementos éticos y contrapisas de lo que implica, ¿no? Y por qué la IA la estamos permitiendo en ámbitos médicos diciendo, si es la IA se permite todo, ¿no? Porque la IA nos va a salvar. Bueno, pues es que no funciona así. O sea, es que realmente tendríamos que dejarlo para términos muy, muy, muy limitados y todo lo demás bloquearlo. Y todos estos discursos de la IA ética muchas veces están patrocinados por la propia industria. O sea, ¿es posible una IA ética? Oye, si quitamos los sesgos machistas de la IA o racistas de la IA, ya con eso no hay ningún problema. Y de nuevo, citando a Javier Sánchez Monedero, toda esta historia de los sesgos algorítmicos ha sido como un caramelito que nos han querido dar durante mucho tiempo para que no viéramos las otras implicaciones que tenía la IA. ChatGPT y cualquier IA racista, porque como dicen Coldry y Mejías, están basados en un sistema colonialista de explotación y de qué cuerpos se marcan como que no merecen la pena y qué territorios son sacrificados. Entonces, porque tú metas un par de imágenes de personas negras y entonces el output sean un par de personas negras más, eso no la hace no racista. Tenemos que mirar todas y cada una de las capas que lleva la tecnología. Pero, joder, ¿y los supuestos avances en detección precoz del cáncer y otras enfermedades? Si yo estuviera en el Ministerio de Sanidad y me dicen, ¿qué gastas? Esta millonada en una empresa privada que va a utilizar la IA para detectar si este lunar es o no es cáncer, le diría, oye, pues es que yo prefiero gastarlo en atención primaria, que ya sabemos que la persona que tiene a su médico de atención primaria tratándole durante más tiempo, tiene más esperanza de vida, mejor calidad de vida, ¿no? Frente a un sistema público que se está desmantelando. Entonces, si lo que estamos haciendo es poner ese hype sobre la IA y olvidar la medicina real que se está haciendo con ciencia y sobre todo con muchísima práctica de muchísimos profesionales que se están dejando la piel por el camino, pues mira, yo si tengo que invertir, invierto en esto. Además, porque ya estamos sabiendo que cuando este hype no corresponde, por ejemplo, en el caso del radiodiagnóstico se está demostrando que aquellos profesionales de radiodiagnóstico que les meten la IA ya no son capaces de leer correctamente, pues si tú tienes una piedra en un riñón no es un tumor, porque como ya te lo dice la IA, empiezan a perder habilidades, ¿no? Entonces, hay cosas para las que serán útiles y todo lo demás es hype. Bueno, ya con todo este panorama y para ir acabando, pues ¿qué nos depara el futuro? ¿Es posible que el mejor camino hacia el cambio sea el propio colapso? Hay un futuro esperanzador luchando contra la IA. Podríamos cumplir los objetivos climáticos si no utilizamos la IA. Podríamos cumplir los objetivos climáticos si hacemos un decrecimiento digital. Y la parte buena de esto es que sí podemos tener una calidad de vida digital bastante avanzada y con soberanía tecnológica si utilizamos software libre, si quitamos el capitalismo de la vigilancia. Es decir, si yo cada vez que entro en la web del país me saltan 678 cookies de gente que vas a dar mis datos a un capitalismo de la vigilancia, bueno, si me quitas todo eso, a lo mejor yo puedo tener menos consumo de datos, con lo cual hay menos procesamiento, ¿no? Y en general también empezar a abogar que durante mucho tiempo se nos ha vendido la idea del derecho a lo digital, que no te digo que no,
pero la pregunta es ¿a costa de quién? ¿No? Entonces también tiene que haber un derecho a la desconexión, o sea, el derecho a no utilizar Internet por ningún motivo, ¿no? Entonces hemos pasado de una brecha digital a un concepto que tenemos que entender, que es el maltrato tecnológico. No me obligues a tener que hacerlo todo en digital si pudiera haber un ser humano trabajando y haciendo esto. Y actualmente, ¿qué grupos de resistencia y activismo existen? Y sobre todo, ¿qué podemos hacer cada uno para ayudar y contribuir en esta lucha? Lo primero es que sí, existen un montón de grupos. Nosotros fuimos el primero en España hace casi 3-4 años, pero después de nosotros hay un montón de colectivos de resistencia en Aragón, en Talavera, en Picassent, en Vitoria, en Pamplona. O sea, básicamente por todo el territorio están apareciendo un montón de colectivos de resistencia. Además, a esto se sumen otro tipo de colectivos de resistencia contra la IA, como hemos dicho, los colectivos antirracistas, como tenemos Tecnopolis, Algorrace. Tenemos colectivos de resistencia contra otras partes de la infraestructura de la cadena de suministros, ¿no? Como estaría la gente de Stop Micro en Grenoble contra una fábrica de chips, pero también hay un montón de colectivos de resistencia en Asia contra fábricas de chips. Pero nosotros, si queremos contribuir en esta lucha, simplemente yo haría un ejercicio, que es dime tus 3 grupos de referencia, tus 3 colectivos en los que tú te sientas identitariamente que formes parte, ¿no? Entonces, si te sale el AMPA del cole, bueno, pues en el AMPA del cole habla y di, vamos a dar charlas de cómo no usar la IA. Vamos a salirnos y hacer un pacto entre todas las familias para que nuestros hijos no utilicen la IA. Ah, mira, que es que soy usuaria de la sanidad pública. Voy a escribir a mi centro de salud y decir que no quiero que mis conversaciones están siendo transcritas por la IA, por todas las implicaciones que esto tiene, ¿no? Voy a hablar en mi empresa y cada vez que me intenten meter la IA, mostrar resistencia. Entonces, sobre todo, no mostrar obediencia, no comprar el discurso y no mostrar obediencia. Y luego, sobre todo, todas somos usuarias de medios de comunicación y podemos ir haciendo un poquito de mella diciendo, oye, eso es una falsa narrativa, no es verdad, dejar de hacer promoción de la IA, también estaría muy bien. Pues ya solo me quedaría dar las gracias a Aurora por haberme concedido esta entrevista. Dejadme en comentarios si queréis más vídeos peliagudos sobre la IA y si has llegado hasta aquí y no estabas suscrito, pues